¿Cómo me estás oyendo, John? Perfectamente, se te Vale, escucha perfecto. vale, perfecto, perfecto, listo. Entonces, ahora sí, de verdad, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí, por aceptar esta convocatoria. Y bueno, vamos a iniciar con este tema que nos han consultado mucho también y nos hacen muchas preguntas y que genera de verdad muchísimas dudas. Entonces, ahora pues quisiera que John de pronto nos contara algo para los que no nos conocen. Eh, los que no nos conocen, entonces poder que sepan quién eres, cuál es tu trabajo, contar un poco de ti. Bueno, muchísimas gracias por la apertura y sobre todo a ustedes que nos acompañan hoy en esta importante información desde mi experiencia. Voy a hablarles un poquito acerca de cuál ha sido mi recorrido. ¿Quién soy? Yo vengo del mundo de la ingeniería de sistemas, vengo del mundo de la electrónica, vengo de un mundo muy racional, muy lógico, muy estructurado. Estuve trabajando por muchísimos años en el campo de la informática, programando, instalando computadores, reparando computadores. Luego pasé por mucho tiempo también al área de gerencia de proyectos, manejar recursos, no solamente recursos materiales o dinero, sino también personas, ese talento humano. Ahí estando en este proceso de gerente de proyectos, conocí el coaching. Eso transformó, eso abrió una visión muchísimo más clara acerca de cómo funcionaba el cerebro, cómo funciona nuestra mente. Ahí pasé a otras áreas como la bioreprogramación, la bioscodificación, la programación neurolingüística, la biológica y ahora con una maestría en terapia regresiva reconstructiva. Esto hace que realmente tenga una cantidad de conocimiento más una cantidad de información que es para ustedes. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy es un tema que tiene muchísimas contradicciones, muchísimos paradigmas. Realmente nosotros como seres humanos y como raza, realmente no habíamos pasado, o al menos esta generación donde estamos, por un evento similar al que estamos pasando ahora con este COVID-19, en donde estamos encerrados, confinados, con una cantidad de miedos, con una cantidad de emociones que no sabemos qué hacer con ellas, cómo responder. Y precisamente hemos llamado esta conferencia, sí, este tipo de conferencia, el manejo de emociones en personas con o sospecha de COVID. ¿Y esto por qué? Porque realmente desde el año pasado que tenemos el COVID, estoy en Colombia, estoy en Bogotá, he atendido muchísimos pacientes con sospechas o con COVID sintomáticos, pero no de hospitalización. Y es ahí, desde ahí donde yo quiero compartirles a ustedes esto que vamos a abrir en estos momentos, para que entiendan efectivamente cómo manejar esas emociones y la importancia de sus emociones y sus pensamientos. Les voy a contar algo. Las emociones y los pensamientos mueven toda la bioquímica del cuerpo y eso hace que se acumule o se gaste energía. Si tenemos conciencia de esto, seguramente vamos a entender el por qué cuando tenemos un conflicto, un estrés que viene acompañado con unas emociones, o más bien las emociones que traen un estrés, vamos a entender qué pasa con nuestro cuerpo. ¿Ok? Entonces vamos a dar ahora sí apertura a esta charla, a esta conferencia, dependiendo de las preguntas que se vayan dando, porque para eso estoy acá. No sé, Nelly, si hay alguna pregunta para iniciar. Empezamos, sí, un segundo, por favor, que tenía unas que me habían mandado, un segundo, por favor. Ok. Bueno, mientras ubicamos estas preguntas, les quiero compartir algo. Estamos en la tercera ola o tercer pico y cada vez, a pesar que hay vacunas, no sabemos qué hacer, sino sencillamente eh, cuidarnos con lo que creemos que nos debemos cuidar.
Y muchos de esos cuidados que estamos haciendo no son suficientes. Y eso es lo que vamos a entender ahora. Les quiero compartir que todos nosotros, incluso yo, tenemos datos, historia, programas que no son fundados, nunca los hemos verificados. Datos falsos, datos sin verificar, que al contrario están ahí y nos están haciendo daño. Ok. Bueno, esta pregunta sí es mía porque quiero que le cuentes a todos cómo se codifica el COVID, porque lo hemos estado hablando, lo hemos estado, o sea, hemos estado cuestionando muchísimo por qué a unas personas les da tan fuerte, porque otros ni siquiera tienen síntomas, porque unos fallecen. Entonces, pues desde la biodescodificación ya hay algo sobre el COVID. Ok, sí, muchísimas gracias. Es una pregunta muy importante para hacer la introducción. Voy a comenzar. Biodescodificación es la trazabilidad que se hace mediante el síntoma que conlleva unas emociones, unas manifestaciones. De ahí nos vamos hacia atrás buscando realmente el programa que está detonando esa respuesta, que puede ser totalmente proactiva o reactiva. En caso de un síntoma o una enfermedad, es una respuesta totalmente reactiva. Pero antes de eso, o después de explicar esto, les quiero contar algo muy importante, que todos nosotros como seres humanos tenemos unas necesidades básicas, que si no las cumplimos, unas necesidades de supervivencia, que siempre nos acompañarán en la línea de la vida. Si no están totalmente equilibradas, nos vamos a estresar, nos vamos a enfermar y vamos a tener unas respuestas claras de un gran desgaste manejado o llamado estrés para poder llenar, equilibrar esa necesidad. Esas 7 necesidades, y con esto vamos a abrir porque ahí es donde están todos los conflictos, con que luego tenemos manifestaciones, pueden ser mentales de ansiedad o depresión o otras similares o algún síntoma corporal. La primera necesidad que les voy a mencionar es la necesidad de alimentarnos, la necesidad de nutrirnos o de nutrir a nuestros hijos, a nuestro sistema. Solamente piensen en este estado. No podemos ir a los supermercados, vamos a estar en cuarentena, encerrados, realmente hay pico cédula, hay una cantidad de restricciones, tengo miedo de realmente que en el supermercado me contagie. Entonces, ¿qué está sucediendo en nuestro cuerpo? ¿Qué sucede? Esa es en cuanto a la primera necesidad. Segunda necesidad, la necesidad de proteger nuestro territorio. ¿Cuántos de ustedes se sienten o nos sentimos inseguros en un lugar cuando salimos a una cita médica, cuando salimos de compras a un supermercado y sentimos que realmente, o alguien que nos visita, o algún paquete que llega, incluso los alimentos que llevamos a nuestro hogar, cómo proteger ese territorio de algo que aparentemente nos va a atacar o nos está atacando, es invisible, no podemos tocarlo, no podemos olerlo y nos está atacando. No podemos defendernos del territorio. ¿Qué hacemos? ¿Qué haces tú cuando sientes que no puedes defender tu territorio o están invadiendo tu territorio o no tienes libertad en tu territorio? Otra necesidad, la necesidad número 3, la necesidad tercera es reproducirme. Y esto es lo que hacía vamos a irnos a 150.000 años hacia atrás, cuando allá nuestros primeros o los hombres prehistóricos salían a cazar, o ser cazados. Regresaban con el conejo, se alimentaban, hacían la siesta y a reproducirse. Ese es el estado. Pero ahora esa necesidad de reproducirnos está totalmente afectado. Tenemos teletrabajo en la casa, tenemos a nuestros hijos permanentemente, 24 horas ya en casa, y otras personas que están viviendo con nosotros. Y otra cosa importante, estamos tan estresados que ya no hay realmente no se llena esa necesidad de reproducción adecuadamente. Incluso se está hablando de unas estadísticas de un bajón en los nacimientos que vienen en el futuro y el efecto que tienen
en las generaciones que están ahora todavía muy pequeñas. Cuarta necesidad, la necesidad de valorizarnos, sentirnos valorados. En ese momento estamos confinados. En esos momentos tenemos muchos miedos. No asistimos a los lugares sociales que antes asistíamos, el lugar que teníamos en la empresa, en la universidad, en nuestras comunidades o clubes que nos agrupaban. Se ha perdido la valorización, el sentirnos importantes. Otra necesidad, la necesidad de comunicación. Ahora tenemos una cantidad de comunicaciones totalmente virtualizadas, como lo estamos haciendo en estos momentos, que nos han distanciado realmente del contacto de las personas, de la empatía, del compartir en equipo. Ahora se comparte detrás de unas cámaras. Eso ha hecho que la comunicación también se altere y se convierta en una necesidad no satisfecha en comunicación. Otra necesidad que tenemos es la identidad. He perdido mi identidad, ya no tengo el puesto en la empresa, ya no tengo el puesto en la familia, ya no tengo el puesto en diferentes campos donde realmente yo me estaba movilizando en la zona de confort. Y por último, tenemos la necesidad de pertenencia. Tú sientes de que con esta pandemia tú ya no te puedes integrar a tus grupos, incluso a tu familia. Estás separada. No sientes el sentido de pertenencia, te sientes separado, te sientes abandonado. Incluso hay mucha soledad a pesar que estamos totalmente en familia, totalmente protegiéndonos de esta pandemia. Solamente les cuento lo siguiente, solamente piensen en cuántas de estas 7 áreas en estos momentos lo está afectando. Tiene estrés, lo tiene preocupado. ¿Y qué hace? ¿En qué parte de su cuerpo? Cuando tienes miedo, ¿en qué parte de tu cuerpo sientes ese miedo? Y cuando sientes ese miedo, ¿en dónde o cómo lo sacas? ¿Qué haces? ¿Cómo reaccionas para manejar ese miedo, ese estrés que estás manejando? Entonces te estoy dando unos elementos claros. Lo que hace la biodescodificación, efectivamente, es que ha encontrado que efectivamente cuando conviven 3 de estas 3 necesidades o 3 conflictos en un estado mental, en un momento, se bajan las defensas totales. Y tenemos 3 conflictos claros o de estrés que vivimos con el COVID, con el COVID-19. Primero, no podemos defendernos o defender el territorio. Nos sentimos racionalmente que estamos encerrados. Psicológicamente, emocionalmente nos sentimos presos. No hay libertad. Nuestro territorio se ha reducido. No podemos salir de compras. Ese es un conflicto. Segundo, hay un conflicto de laringeo, que así se denomina. Es ese miedo, ese terror, esa, sí, llamémoslo así, ese miedo y ese terror que no expresamos y está afectando todo nuestro sistema de comunicación, de laringe. Y el tercero, que es el más, digamos así, fuerte de todos, es el conflicto donde nos sentimos atacados. Un enemigo invisible que hace parte de nuestra respiración, del aire, que podría entrar porque respiramos y puede llegar a nosotros. Imagínense sencillamente que yo tengo miedo de que yo esté respirando o que alguien estornude, como es uno de los casos de los que atendí, en donde estamos haciendo trazabilidad que ahora les comparto de cuando se dio ese punto cero para que ingresara el COVID en su organismo. Cuando se dan estos tres estrés, estos 3 conflictos, se genera un estado mental de pánico, agotamiento y entras en una hipersensibilidad que incluso si hay otros más conflictos, otros estrés que traes en tu vida, realmente entonces cuál va a ser el nivel de respuesta que tú tienes ante un peligro que es invisible y que viene y puede entrar con la respiración, que no puedo expresar y estoy muerto del pánico y que me han encerrado. Eso es lo que ocasiona que de alguna manera ese grandes recursos, ese armamento que yo tengo para combatir los virus realmente esté bajo, debilitado
y sencillamente cuando entra el COVID en nuestro organismo, lo que va a hacer es que va a consumir esa poca energía que tenemos de defensas y realmente se van a afectar muchísimos órganos que son los que pueden comprometer la vida. Eso es la biodescodificación. Cuando tú estás viviendo esos tres conflictos o más al mismo tiempo, entras en un estado mental de separación. Y ahora hablamos quizás de algunos de los casos que hemos atendido. Eso es lo que hace la descodificación. La descodificación lo que hace en estos momentos es que ya ha descodificado qué es lo que sucede, porque mi aporte y mi posición acá como terapeuta y como coach es desde el mundo de descodificar las emociones con los síntomas y hoy estamos hablando del COVID-19. ¿Qué sucede entonces? Nosotros tenemos dos formas de respuesta. Una, ante un conflicto o un estrés, es enfrentarla. Si podemos enfrentarla y sabemos enfrentarla. Dos, huir. Pero en cualesquiera de estos dos estados reactivos necesitamos energía para poder combatir o huir. ¿Cuánta energía tienes tú hoy cuando vienes por 20, 30, 40 años con una necesidad de las 7 que te he mencionado que todavía no has podido equilibrar y te tiene en una batalla allá mentalmente, inconscientemente, gastando tu energía? Una energía que necesitarías para cuando entres en un mundo de crisis emocional como es el COVID, para poder resolver ese conflicto. ¿Y qué sucede con las personas que realmente tienen esas 7 áreas totalmente equilibradas? Son personas que seguramente tienen una alimentación muy sana, hacen ejercicio, duermen bien, construyen relaciones sanas, no tóxicas, y tienen la energía totalmente apropiada para responder ante un virus, un ataque como este. Y eso es lo que hace la diferencia. Y eso hace que las personas que se contagien con el COVID y tengan esas 7 áreas emocionalmente equilibradas, llenas, sencillamente van a sentir esto como una gripa un poco diferente, fuerte, pero sale. Eso es lo que sucede. Cuando se establecen esas respuestas reactivas hacia, hacia estos conflictos, se construyen esas respuestas en la programación que tenemos todos los seres humanos. Somos programados los primeros 7 años. Desde que nacemos hasta los 7 años, nuestros padres o las personas que están en la etapa de nuestra crianza nos programan y aprendemos inconscientemente a dar esa respuesta. Y esas 7 necesidades quedan como una huella, quedan como una huella que nos determina las respuestas que vamos a generar, vamos a sacar o son nuestras respuestas ante esas necesidades básicas de supervivencia. Maravilloso entender esto, ¿no? Poder entender qué es lo que está sucediendo entre nosotros, porque si no entendemos qué sucede en nuestra mente, qué sucede con nuestros pensamientos cuando los tenemos, qué sucede con las emociones y qué sucede con unas emociones que están generando una bioquímica de estrés, de cortisol, de ansiedad o de depresión. Somos dueños de nuestras emociones. Nosotros podemos elegir cómo podemos responder ante un miedo. El miedo no lo podemos evitar, pero sí podemos programarnos para mejorar la respuesta ante ese miedo. Eso es lo que hace la biodescodificación. Luego viene un proceso de bioreprogramación que ampliaremos un poco más adelante. Bueno, yo espero que, no sé si hay otra pregunta. Aquí tengo, sí, aquí tengo más preguntas. Eh, ¿Has atendido a personas con COVID? Sí, muchísimas gracias. Realmente la persona que nos envió esta pregunta, he atendido pacientes con sintomatología, o sea, casos positivos, no de hospitalización. Y afortunadamente he buscado este tipo de ayuda. Y he atendido personas que están hipersensibles
y algunos síntomas que sienten corporalmente los asocian con el COVID. Vamos a comenzar con la primera parte. Lo que he encontrado en las personas positivas cuando entran en un proceso del manejo de sus emociones, y qué inteligentes. Saben que efectivamente hay ansiedad, hay miedo, tienen culpa, tienen muchísima culpa de que estas personas positivas contagiaron a otras personas positivas, y en algunos de los casos contagiaron a hijos menores de edad, y tienen mucho miedo de que pierdan la vida por, por la culpa o por el momento donde bajaron la guardia, o aún sabiendo conscientemente que podía suceder el contagio, se arriesgaron. Muchas personas lo han somatizado con muchísima tos, otros lo han somatizado con muchos dolores de cabeza, muchos lo han somatizado con, con esa parte que no pueden digerir. ¿Cómo es posible que yo tenga COVID? ¿Cómo es posible que yo haya contagiado a mi esposo, a mi esposa, a mis padres? ¿Cómo es posible que yo haya sido ese vehículo donde yo estoy enfermo y enfermé a todo el resto de mi familia y a muchos compañeros laborales? Y entran en un proceso totalmente de gastritis, un proceso de inflamaciones o de ulceración estomacal, porque no pueden digerir eso que están pasando. Y hemos logrado calmarlos con estos procesos de biodescodificación y una cantidad de herramientas que tenemos. Hemos logrado realmente combatir ese estrés, porque hay algo muy bonito. El cuerpo está listo para ser resiliente. El cuerpo está listo para sobrevivir. Él está mandando continuamente su caballería, está mandando su equipo, sus enfermeros, pero entra un estrés y otro estrés y paran esa sanación o ese bienestar que se está buscando. Y esas personas realmente, no solamente es el impacto del diagnóstico cuando le dan, eres positivo y debes de aislarte, y vamos a cerrar el círculo y vamos a ver que otras personas con las que tú has tenido contacto están también positivas, y comienza a ampliarse esto, entra un sentimiento de culpabilidad, de rabia, de impotencia. Entonces estoy hablando de unas emociones o unos sentimientos que se están generando nuevos en la persona, que están acabando de consumir esos recursos que yo tengo para combatir el virus, ese virus que ha ingresado. Entonces, lo primero que hay que hacer efectivamente es calmar, bajar ese estrés. Si no soy capaz, de buscar una ayuda profesional. Eso es lo que ha sucedido. He atendido personas que han dado una respuesta muy positiva, han tenido recursos emocionales totalmente positivos para enfrentar este COVID. He tenido personas que efectivamente se centran y se culpabilizan en dónde fue ese momento cero, en donde bajaron la guardia y ahora están en un proceso de aislamiento y con muchísimo miedo y muchísima incertidumbre que viene. Y hacemos este proceso y hemos encontrado, como fue el caso de una paciente, que efectivamente ella fue a un supermercado y en el momento que ella, alguien la llamó, ella bajó su tapabocas porque como que no le escuchaba, y se olvidó de su tapabocas y alguien estornudó en todo su rostro. Ella inmediatamente sintió que ese era el momento cero. Pero nadie estornuda porque un estornudo no se retiene. Es una respuesta también reactiva que tiene el cuerpo para soltar lo que tiene que soltar. Entonces esta persona se centró en por qué. Esta persona que vivía sola y efectivamente debía encontrar la razón, cuál fue ese momento cero, cuál fue ese momento de descuido, y lo encontramos. Eso le dio cierta paz, cierta tranquilidad para ella poder seguir enfrentando de una manera positiva, porque venía con un proceso emocional muy fuerte, positivo, para enfrentar y ayudarle a su organismo a responder con ese virus que tenía internamente. Otro proceso que hemos manejado son aquellas personas que creen estar contagiadas, tienen mucho miedo a morir.
Y cualquier síntoma que tienen, un malestar de gripe, lo asocian y comienzan a encontrar respuestas en Internet, eh, ¿cómo se dice? Se vuelven autoterapeutas, se vuelven autocoach y comienzan a encontrar respuestas a ver si lo que está haciendo en Internet o conversando con personas que realmente tampoco tienen el conocimiento apropiado y se llenan de esa sugestión y se vuelven hipersensibles. Lo que están haciendo es que efectivamente pues no han tenido COVID, porque lo primero que debe hacer una persona que presiente, que está presentando algunos síntomas, es hacer el examen si es positivo o negativo. Pero muchas personas tienen mucho miedo porque se destapan, se detonan programas que traen de su niñez, sea hombre o mujer, de los cuales tienen mucho miedo a morir, tienen muchísima ansiedad, tienen miedo al futuro. Imagínense sencillamente algo así como esto. Imagínense que tengo mucho miedo o he tenido problemas asmáticos, problemas bronquiales en lo que llevo de vida, que está relacionado directamente con no poder tomar el aire. El aire es gratis, pero si siento que efectivamente en el aire está ese virus, yo puedo morir, yo puedo contagiarme. Y recuerden de dónde viene nuestra primera respiración, en el parto. Y desde ahí viene una serie de relaciones, de asociaciones que vienen con mi autonomía, con mi capacidad de tomar el aire y vivir. Entonces hay que revisar unos patrones, porque somos de patrones, somos de repetición. Entonces, eso es la experiencia que he tenido. Las personas que yo he atendido, que sencillamente creen tener COVID sin tenerla por la sintomatología, son personas que traen programas de muchísimo miedo a morir. Y recuerde que todo lo que se ubica e inflama los pulmones o las vías respiratorias es un miedo bastante profundo o bastante intenso a morir, a morir. Entonces, eso es lo que hacemos los biodescodificadores y bioreprogramadores y los terapeutas en terapia regresiva reconstructiva, en poder buscar hacia atrás esos programas de respuestas a esas necesidades que les mencioné ahora y qué patrón tienen ahí en respuesta. Muy bien. No sé si hay otra pregunta a este tema tan Sí, importante. bueno, esta creo que está un poquito implícita en todo lo que has comentado. Eh, Dice un poco, si manejo mis emociones, ¿puedo evitar que me dé COVID? Bien. Es una pregunta muy interesante y muy profunda porque la primera pregunta que yo hice cuando comencé esta conferencia es, o la repito en estos momentos, ¿qué miedos tienes tú hoy? ¿Qué miedos te han acompañado durante toda tu vida que tú no has podido equilibrar? ¿Qué necesidad es la que tú no has podido equilibrar de esas 7 necesidades? ¿En qué parte de tu cuerpo la sientes? Si tienes miedo a la carencia, a alimentarte, vas a sentirlo en todo tu sistema digestivo. Si tienes miedo de defender tu territorio, posiblemente o tienes una gran pérdida, lo vas a sentir en tus arterias, en tu corazón, lo puedes sentir en tu estructura, lo puedes sentir con el líquido, en todo lo que maneja tu líquido corporal. Si tienes miedo en la reproducción, de no poder reproducirte adecuadamente, vas a tener problemas en tu parte genital reproductiva o en tus órganos de reproducción o con el líquido. Si tienes miedo de valorización, vas a tener problemas de huesos, de articulaciones. Eso es el manejo de las emociones. ¿Cómo se manifiestan las emociones? Emociones, movimientos, se manifiestan a través del cuerpo. Si tienes problemas de comunicación, vas a tener problemas de laringe, vas a tener problemas vocales. Si tienes problemas de identidad, vas a tener problemas de hemorroides, de colitis, de acné. Si tienes problemas de sentido de pertenencia, vas a subir de peso. En fin, hay una cantidad de manifestaciones. Y yo te digo, todo eso se convierte al final en una sola palabra que se llama estrés. Estrés. ¿Cómo estás manejando tú el estrés? ¿Te quita horas de sueño? ¿Qué haces tú para combatir el estrés? ¿Cómo haces tú para tener emociones positivas? Precisamente si uno de los sistemas
que se afecta con el COVID es el sistema respiratorio, se inflama, neumonía y otros derivados de estos. ¿Cómo voy a tener emociones positivas si no puedo respirar bien? Si siento que voy a morir, pues está una cantidad de herramientas. ¿Cómo tú te recargas? ¿Qué te motiva? ¿Qué tanto haces meditación? ¿Qué tanto has aprendido a hacer respiración abdominal? Que tus pulmones, a pesar de eso, tú les estés dando el aire. Que tú tengas unas emociones que creen en ti, una bioquímica positiva. ¿Qué haces? ¿Qué haces tú con un niño para dormir? Le cuentas un cuento, le colocas la mano, lo obligas. ¿Cómo te motivas? Porque no aprendes a respirar desde ahora adecuadamente. Porque no trabajas esos pequeños estrés de tus necesidades. Medita, realiza deporte, toma una conciencia de alimentarte bien, porque el cuerpo se enferma por dos tipos de estrés. Son los más importantes. Uno, porque llevas tu cuerpo a un nivel de exigencia que él no está preparado. Un estrés, una maratón de 100 kilómetros y tú nunca has corrido. Si lleva una gacela a hacer una maratón de esta, está totalmente en su zona de confort. O porque tienes unos pensamientos que te agotan, unas emociones. ¿Por qué no cambias esos pensamientos negativos? Cada que tú tienes unos pensamientos negativos, generan unas emociones que mueven toda la química. Porque hay unas leyes que no vamos a hablar ahora sobre el inconsciente, en donde están todos los programas, está almacenado la caja negra, en donde están esos primeros 7 años desde el útero, en donde están todas las respuestas emocionales y cómo aprendimos a responder ante esas emociones que llegaron. Entonces, hoy en día se habla de cómo te motivas, cómo sales de esos estados de ansiedad, de depresión, de culpa, de victimismo o de salvador, que también son estados que te agotan energéticamente. Y hay un ejercicio en coaching muy bonito, que uno dice, mira, cuenta 6 personas, las 6 personas más importantes en tu vida con las que tú te comunicas y califica de 1 a 10 cuánto es el nivel de energía que te aporta positiva. Siendo de 6 hacia arriba, positiva. Siendo 10, un valor muy alto. Y siendo de 6 hacia abajo, te desgasta. Son personas que te están quitando. Son vampiros emocionales, vampiros energéticos. Y también eso va con las actividades que tú haces. ¿Cuáles son esas actividades que tú haces? ¿Te recargan energéticamente o te retiran? Y ese es el mundo que tenemos en estos momentos. Estamos en las casas 24/7, 365 días, viendo las mismas paredes, viendo las mismas personas, sin sociabilidad presencial, viviendo en un estrés, en un encierro, pero no hacemos nada adicional, diferente para hacer ejercicios, para movernos, para salir de esa inercia en la que estamos y cambiar nuestros pensamientos. Nos llenamos todo el día de pura información negativa, de todos los noticieros, y somos felices retransmitiendo. Yo les decía al principio, tenemos una cantidad de datos y de historias no fundadas que nos contaron de niño y con esos datos estamos trabajando, datos totalmente obsoletos. Y hay una frase muy bonita, entre más conocimiento tengas, mejor vas a interpretar la vida. Pero nosotros tenemos datos sin confirmar. Entonces, ahí les he dado algunos elementos. Lo que yo lo que hago es mucho deporte y hago muchísima meditación para bajar el ritmo a mi cerebro, a ese cerebro racional, a ese cerebro que siente que yo no soy podría hacerme sentir que yo no soy un buen, ¿cómo se dice? Un buen defensor, ¿cómo se dice? Una persona que realmente defiendo mi territorio por ser parte de él. Entonces lo he abandonado, estoy derrotado, no tengo los elementos, los recursos, estoy agotado. Entonces está en tus manos. No es problema del virus. Les cuento, el virus lo que ha hecho es que ha traído unos problemas, los ha sacado.
ha traído unos problemas que tú traes en tu propia vida y los ha aflorado, porque el vivir un año largo con unas necesidades que tú no has podido llenar y ahora están 24/7, realmente te han estado consumiendo el nivel de energía que tú tienes. ¿Y cómo te recargas? ¿Cómo estás recargándote ahora que entiendes que efectivamente es las defensas que tú requieres? ¿Cómo están esas defensas dentro de ti? ¿Qué tan energético te sientes para responder como un adulto y resolver un conflicto y eso no te desgasta energéticamente? No sé si hay otra pregunta para seguir con la conferencia. Sí, esta sería como unos consejos, ¿no? Porque definitivamente la pregunta era si yo puedo evitar que me dé COVID. Ah, Por ok. lo que estás diciendo, no lo puedo Ah, evitar, ¿no? gracias. No lo No. puedo evitar, pero sí puedo. Mira, gracias por focalizarme la pregunta. Yo no puedo, yo no puedo, si hay algo que lo hablo en vivencia, es que yo llevo más de un año y estos 4 meses sin gripa. Igual mi esposa. No nos ha dado gripa. Anteriormente yo atendía a pacientes presencialmente y a algunos de los dos nos daba gripa. ¿Qué es lo que, si nosotros miramos qué es lo que ha sucedido? Es porque nos hemos estado lavando las manos, hemos tenido conciencia del tapabocas, hemos guardado un distanciamiento, que es lo que dice todos estos cuidados que debemos de tener con la higiene en la parte corporal. Si nosotros nos cuidamos, estamos cuidando esas partes, estamos siguiendo esos protocolos. Realmente yo no podía evitar que a mí me dé gripa, a pesar que ha bajado. Yo no puedo evitar que yo no tenga una mala digestión. Yo no puedo evitar que tenga algún dolor en la espalda, que esté cargando, tenga un problema de estructura, que sienta que el hecho de yo que tengo un hijo en otra ciudad y haya pasado más de un año y solamente lo vea virtualmente y tenga yo ese deseo de abrazarlo, o un problema de piel, de dermatitis por no poder estar en contacto con las personas que amo. Realmente yo no puedo evitar que el COVID me dé. Pero si yo tengo esas 7 necesidades y tengo pensamientos positivos y tengo emociones positivas, pues realmente lo que estoy haciendo es que si me va a dar el COVID, me dé como una gripe, quizás un poquito más fuerte que la gripe, pero yo salga de esto totalmente sin quemar todos esos recursos y de una manera que no sea tan traumático. Pero si yo llego a los 50, 60, 70 años, que esa es la edad más vulnerable, con un tipo de patologías, porque generalmente son las edades donde se manifiestan más las patologías, una sintomatología biológica, en donde realmente he cargado con una cantidad de necesidades que no he podido solucionar. Yo te pregunto a ti, ¿cómo te va a ti con el dinero? Tienes 30 años solucionando un problema de abundancia financiera. Tienes 30 años o 40 años solucionando un problema de efectivamente de abandono. Yo siento, no puedo construir relaciones positivas, de comunicación, de valorización, de sentido de pertenencia. Entonces tengo un sobrepeso, tengo un hígado graso. ¿Qué puedo hacer yo si yo no puedo nutrir a mis hijos porque perdí el empleo? O tengo miedo que se va a perder el empleo. Y eso es un programa que he venido por 20, 30, 40 años y no lo he podido solucionar. Entonces, ¿qué energía tengo yo para responder no solamente con el COVID? Puede ser un pequeño abandono, una pequeña desvalorización, puede ser un juicio que te hagan, una crítica que te hagan y te quiebras. Y dejas de comer, dejas de dormir y quizás se somatice. Entonces yo te cuento, tú eres el dueño de tus emociones. Elige qué haces con ellas, cuál es tu respuesta. Hay un concepto muy claro. No es el hecho, no es el suceso, no es el acontecimiento, es lo que tú haces con eso que te llega.
eres tú el responsable. No es el COVID, no es tus jefes empleadores, no es el gobierno, no son los políticos, no son los gobernantes. Eres tú con tu cuerpo. Es que este es mi cuerpo. ¿Qué hago yo con mi cuerpo? ¿Qué hago si hoy no puedo dormir? Tengo que trabajar eso. Me está llegando una información que algo en lo que yo tengo en la mente me está alterando. Porque lo que hay afuera es lo que mis sentidos están percibiendo y la interpretación la doy yo. Entonces mi invitación es, ¿cómo estás viviendo tus miedos? ¿Cuáles son tus miedos? Primero que todo, identifica cuáles son tus miedos. Esos miedos, ¿desde cuándo los tienes? ¿Te da miedo comunicarte? ¿Te da miedo callar? ¿Te da miedo soltar? Entonces revisa cómo está tu colon, cómo está tu sistema gástrico, en dónde se ubican tus miedos. ¿Qué hacen cuando tienes un conflicto? ¿Lo atacas o huyes? ¿Qué haces? ¿Cómo respondes? ¿Cuáles son esas acciones? Porque acciones es energía, desgaste de energía que tú necesitas para lo que verdaderamente lo necesitas. ¿Estás durmiendo bien? ¿Te estás alimentando bien? ¿Te estás relacionando con personas positivas? ¿Tienes buena relación contigo mismo? ¿O te autosaboteas? ¿Qué haces contigo? Y eso es lo que baja todo el sistema inmunológico. Y yo te invito a que realmente tomes conciencia de que realmente lo que vives y lo que te está pasando, el único responsable eres tú, excepto que sea un menor de edad. Porque el menor de edad o las mascotas, la biodescodificación lo trabaja muy claro. Son un síntoma. Hay que trabajar con las personas adultas. Ellos son el síntoma. No sé si hay otra pregunta, pero es un Sí, tema que haría tenemos falta. una pregunta aquí, me la están haciendo por WhatsApp, la leo tal como está. Se supone que voy en el proceso de salida del COVID ya más de 10 días, pero estos últimos días la sensación de ahogo es más frecuente. Nunca he aprendido a respirar bien, de toda la vida siento que lo hago mal. ¿Puedo reprogramar mi forma de respirar? ¿Tiene algo que ver que nací con el cordón umbilical enredado en el cuello? ¡Wow! Muchísimas gracias porque uno de los miedos, uno de los miedos que genera el COVID es que voy a morir ahogado. Me voy a ahogar. No puedo respirar. Es una sensación que solamente las personas que han vivido con asma, que están respirando con la parte de arriba, que tienen unos programas de supervivencia, como esta historia que yo cuento con frecuencia, y ya amplío la respuesta a esta consultante, a esta persona que ha tenido esa capacidad de hacer esta respuesta. Eso estaba como esta metáfora que yo cuento del ratoncito que sale todos los días en una casa a buscar su alimento y lo encuentra y regresa a su madriguera totalmente a reproducirse y a dormir. Eso lo hace haciendo todos los días. Se siente libre. Pero cierto día ese ratón inesperadamente se encuentra con el gato. Inmediatamente salen los programas de supervivencia, los programas que aprendimos los primeros 7 años. ¿Cómo te vas a mantener vivo? Entonces se para la digestión, inmediatamente llega la energía, debe llegar energía a las 4 paticas para que pueda correr, y tiene que esperar, y tiene que respirar muy rápido para poder que los alveolos cojan el oxígeno y lo cambien y oxigenen la sangre. Y comienza a respirar, como lo hacemos nosotros muchas veces cuando estamos demasiado agotados ante un ejercicio. Estamos respirando con la parte de arriba pulmonar. Resulta que al otro día, bueno, ¿cuál es el conflicto ahí? El conflicto es para el ratón, que si él no corre más rápido que el gato, va a ser la cena.
En cambio, para el gato simplemente va a ser una comida más o una comida menos. El ratón logra escapar, se mete a su madriguera y cuando está allá, sigue. Se está tratando de equilibrar. Es posible que esa noche no duerma. Sentirá que el gato va a entrar. Al otro día o a los 2 días tiene necesidad de salir a cazar. Perdón, alimentarse. Vuelve y se activa ese programa. El gato está por ahí. Me puede cazar. Y otra vez, la energía está en sus paticas y siente la respiración acelerada para poder responder. Está alerta, que es lo que hacen nuestros sentidos. No puede salir lleno. Si sale lleno no va a poder huir. A él no le interesa estar lleno. Precisamente sobrevivir. Y así pasa el tiempo, el gato no vuelve a aparecer. Y él entra en un estado totalmente de consumo, de estrés y de ansiedad, del miedo hacia el gato. Esos bronquiolos posiblemente estén saturándose, produciendo, siguen en el mismo estado y se puede producir un cáncer pulmonar. Entonces, volvamos al caso. Ese es el miedo que nos producen cuando nos dicen, mira, de los órganos que se afectan es el sistema respiratorio y el sistema cardio. Pues claro, el sistema respiratorio tiene que ver directamente con la oxigenación. Si el paciente o la paciente, ahora que ha pasado, lleva 10 días y se está sintiendo ahogada, que revise qué ha pasado desde el momento que comenzó a sentirse ahogada, porque se disparó un programa de respuesta que trae inconscientemente. Ya nos dio una clave muy importante. Nos dijo, yo nací con cordón umbilical. Imagínense lo que significa tener acá en el cuello algo que no lo deja salir y entre más se mueva, más se enreda y puede morir. Esa es una de las causas realmente por qué las personas no resisten un collar, una corbata, y son personas que si en el nacimiento presentaron cordón, no sé cuántas vueltas puede haber presentado, realmente le cuesta muchísimo tomar decisiones, moverse, porque el nacer, que es el cambio más grande que hacemos los seres humanos, de niños, perdón, que tenemos, que es nacer de una confort, de una comodidad, a salir a sentir frío, a cortarnos, a darnos hambre y a sentirnos desprotegidos. Esa transición se llama las improntas, las huellas más lejanas que tenemos de nuestra edad actual. Y si hay cordones, si hubo cordón o vueltas o circular en su cuello, es muy posible que tenga mucho miedo a todo lo que sea respiración y a tomar decisiones. Por supuesto que con la reprogramación y con las terapias regresivas reconstructivas podemos llevar a esta persona a un estado de ondas teta, allá al inconsciente, en donde esa parte del cerebro es atemporal, esa parte no distingue entre lo real y lo simbólico y podemos recrear. Y por la sinapsis, por neuroplasticidad, podemos cambiar la respuesta, no el evento, pero sí podemos cambiar la respuesta a esas emociones que tienes ahora. Gracias por la pregunta y hoy en día podemos hacerlo. Podemos cambiar para que tú puedas respirar tranquilamente. Algunos pacientes que vienen con muchísima ansiedad desde el útero, sencillamente hacemos el proceso de que cuando nazcan realmente sientan la seguridad, porque ese cerebro inconsciente no distingue entre lo real y lo simbólico, eso es lo más importante, es atemporal. Y por eso por eso vemos películas de terror y nos da miedo, por eso vemos películas que nos mueven las emociones y nos sacan lágrimas. Pero racionalmente decimos, no, es una película, pero estamos tan conectados que efectivamente creemos en eso, entran al cerebro inconsciente, en donde están todos esos programas que son los que, y allá también se almacenan respuestas a esas 7 necesidades. Gracias por esa pregunta tan importante. Sí, la verdad que hay una sesión muy bonita, que yo siempre se la recomiendo a todo el que nos contacta, que se llama Volver a Nacer. Es una sesión muy, muy bonita en la que se cambian todas esas improntas que estaba comentando yo, todas esas huellas que han quedado de nuestro nacimiento, pues porque fueron circunstancias que nos tocó vivir.
Entonces, pues sí, es una sesión muy bonita. Yo tengo Sí, aquí otra pregunta, perdón. Sí, tengo sí, otra pregunta. dame un momento, por favor. Ahí, gracias. Nuestras bases, como un edificio, nuestras bases están en la vida intrauterina, en el momento de nacimiento y en los primeros 7 años. Cuando el cerebro racional está madurándose, pero tenemos unas respuestas totalmente emocionales que hemos aprendido de nuestros criados, de nuestras personas que nos criaron y las personas que iniciaron nuestra educación. Podemos llegar allá y reconstruir en ese cerebro que se genere una respuesta diferente, una sinapsis con los recursos que tiene la persona interna. Entonces, ¿por qué no reconstruir las bases? ¿Dónde están las bases? ¿Dónde están las bases de este edificio? Pues están abajo. Es lo primero que se construye. Si eso quedó mal y hay unas fisuras en las paredes, pues yo puedo empañetar, puedo corregir, pero dentro de 2 años vuelvo a tener en otro lugar otras fisuras. Eso está como la metáfora de, del campesino que tiene un montón de maleza en su campo y consigue una podadora y se la pasa cortando la maleza, pero se lleva la hierba, se lleva la vegetación buena. Y él está feliz porque ahora se ve todo parejo. Pero a los meses la maleza vuelve y sale, porque es la raíz, es el fondo donde está el problema. Ese es la misma sesión que tú mencionas, acerca de ir a la vida intrauterina, al inicio, a ese, cómo fue ese parto, que tenemos también una conferencia de las que dictamos sobre la influencia de la vida intrauterina y la manera como se nace, que corresponde también a ese caso anterior a la persona que hizo la pregunta de las circulares en el cuello. Gracias. Bueno, tengo, una persona nos hizo dos preguntas, entonces, pero hay una que es, que creo que era con la que íbamos a cerrar, que también nos habían mandado. Entonces, empecemos. Dice, ¿qué debo decir como voz de aliento a una persona que sufre o sufrió COVID? Y si tuvo un familiar con COVID, para evitar imprudencias. Mil gracias. Sí, realmente cuando eso sucede como cuando una persona pierde, que eso es de las cosas que hemos visto los efectos de una persona del COVID, cuando está en una familia y alguien muere. Cómo efectivamente todos esos protocolos que traíamos, de patrones que teníamos, se han cambiado. Ya no hay velaciones, ya no hay acompañamiento, ya no hay despedidas simbólicas como se hacía anteriormente. Todo eso cambia, absolutamente. Entonces, yo precisamente leía un documento en estos días acerca que si no hay vacuna, porque una de las cosas, y aprovecho esta pregunta, una de las cosas que hay hoy en día es, yo no me vacuno porque hay unos efectos eh, secundarios. Hay unos efectos secundarios. Es una vacuna que sacaron muy rápido, es una vacuna que no se ha probado. Entonces, ¿yo qué hago? O espero, o espero a que mi biología se adapte a este virus, porque ya hay hijos que han nacido de personas que han tenido COVID. Entonces, ¿cuánto debe esperar la humanidad, para que el cuerpo saque todos esos anticuerpos y sepa qué es el COVID? 500 años. ¿Te vas a morir? Entonces, ¿de qué vamos a hablar? A la pregunta, ¿de qué vamos a hablar si no tengo la experiencia de manejar una situación de estas? Que esto es, yo no te puedo decir, mira, háblame en alemán. No, yo no sé alemán. Oye, ¿tú irías a Marte a manejar una moto? No, yo no sé cómo son las leyes allá eh, de gravedad. ¿Cómo vas a responder ante una persona que ha sido positiva? Porque en mi familia ha habido personas positivas. Mi familia lo tomó con mucho humor. Pero ¿qué puedo hacer yo con una persona que es positiva y perdió un ser querido dentro de ese mismo tiempo donde esa persona le dio COVID? Se contagiaron muchísimo. ¿Cómo voy a manejar yo ese duelo? No juzgar, no deben de haber juicios. Tenemos que tener mucho cuidado
con las personas que han perdido personas por COVID, de decirle a las personas que nos quedamos acá, que efectivamente ahora está descansando, que ahora está en paz, porque no sabemos las creencias que tenga esa persona. Eso no le va a ayudar. Lo que tenemos que hacer es que si la persona quiere hablar de lo que vivió en ese proceso de COVID, pues ser una escucha activa. Que si la persona quiere aislarse, que se aísle. Esos son los ajustes que se están haciendo al duelo ahora, al manejo del duelo. ¿Qué puedo hacer con una persona que ha sido positiva? Entonces, si fue positiva, entonces yo me voy a aislar, yo no voy a conversar con ella. Si es familiar, no, yo no voy a visitarla hasta que pase un año. Yo me siento seguro, sin juicios. Si ya tiene una prueba, un resultado negativo, ya pasó. Pero si la persona tiene COVID, es positivo, está en su casa, viene un proceso de soledad, de aislamiento. ¿Cómo está manejando los alimentos? Es más, muchos de los temas de COVID se viven como te digo yo, como un secreto, como Tabú, algo malo, secreto de familia, ¿cómo se llama esto? un tabú. Sí, y no podemos hablar. Generalmente muchas de las personas hablan nos dio COVID con el tiempo, porque no sabemos hablar de eso, nos sentimos vulnerables. ¿Cuántos médicos los han sacado los han amenazado en sus conjuntos? O personas que están en el proceso de higiene, de la salud, se ven amenazados. Porque no sabemos reaccionar. No tenemos una información ante esto. Pero si nos llenamos de un montón de información de los noticieros. Estamos replicando cosas en videos de WhatsApp que no son fundados. Fundados es lo que ha sido verificado. Los mandamos no fundados. Entonces, mi respuesta es no juicios. Si la persona quiere hablar, que hable. Si la persona quiere aislar, que se aísle. Y generalmente las personas, es un antes y un después. Las personas que tienen COVID. Las personas que salen del COVID, salen cuidándose más, siendo más empáticos con los demás. Son personas que se humanizan, porque es una oportunidad muy grande la que tienen esas personas que salen de esto. Busquen profesionales y las personas que salen del COVID salen con ansiedad, porque ahora tenemos una pandemia emocional, una, una pandemia farmacodependiente. La gente está consumiendo antidepresivos, ansiolíticos, se está automedicando. Ahora hay otra pandemia, es el manejo de esas emociones, tanto de las personas que son positivas, tanto de las personas que nos dan, que hemos tenido miedo que nos dé, y tanto de las personas que conviven con personas que fueron positivos. No hay información o nos estamos llenando de información no clara y fundada. Hoy en día, el sector de todos estos terapeutas y la parte de la psicología y todo lo que trabaja en la parte social, se están haciendo programas muy positivos, muy estructurados para poder hacer ese acompañamiento. Entonces, no juzguemos, separemos, saquemos nuestro mapa y si la persona se quiere aislar, que se aísle. Si la persona quiere hablar, que se aísle. Mi familia, que una parte de uno de mis hermanos que les dio COVID a él, a su esposa y a sus 3 hijos, lo compartieron rápido, pero después que salieron. Y efectivamente, cuando mi hermano me lo contaba de una manera que lo hablaba con humor, porque de alguna manera así lo, lo vivieron. Ejemplo, como todos tenían COVID, mi hermano cocinaba, pero entonces usaba 10 cucharas para no, por si otra persona iba a cogerlo, pues no se empezara a regar todo eso, pues que ya tenían eso. Mi hermano no sabía que su hija mayor tenía COVID, entonces llamó a mi sobrina y le dijo, mira, ¿por qué no pruebas cómo está de sal? Y oh, sorpresa, mi sobrina le dice, papá o papi, desde hace días perdí el gusto y el olfato. Entonces muchas veces también
hay unos síntomas que no sabemos interpretarlos. Mi sobrino no sabía si tenía COVID. Ahí fue cuando mi hermano comprendió que mi sobrina también podía tener COVID y se hicieron la prueba y salieron positivos. Salieron positivos y salieron también con una actitud positiva y salieron de esa pandemia o ese virus que entró en su hogar. Hoy en día tienen todos los cuidados, hoy en día ya en una vida normal, yo hablo con él normal, yo no le pregunto absolutamente nada, si él quiere conversar, conversa, y llegamos al tema, él da su punto de vista, yo lo escucho, y así avanzamos. Ok, Bueno, ya yo creo que para terminar ya, era una intervención corta y bueno, gracias por las preguntas a todos. Esa era la idea, que pudiéramos resolver tantas dudas. Esta va un poco, es igual, podemos decir que es la misma, la segunda parte de la persona que acaba de preguntar, que nos habían mandado. Danos sugerencias para el manejo de las emociones si me da COVID. dando sugerencias para las emociones Para el manejo de las emociones si me da COVID. Ah, ok, bien. Yo creo que si se toma conciencia de que efectivamente son tus emociones las que complican, no solamente el COVID. Escuchen esto. Muchas veces han llegado algunos consultantes con algún diagnóstico médico de que tienen un pequeño tumorcito en el seno o en los pulmones. Vamos a hablar exclusivamente de qué tipo de tumor. Y llegan derrotados porque mide unos milímetros, mide 4 milímetros. Entonces, supuestamente, si mide 4 milímetros, porque efectivamente pasó un tiempo, nadie nace, un tumorcito no nace 4 milímetros. Lleva tiempo con eso. Y el momento que les dan el diagnóstico del COVID, se llama conflicto de diagnóstico. Tú sientes que te vas a morir. Pero antes, cuando no sabías que tenías ese tumorcito, tu vida era normal. Tu vida era normal. Y yo les digo, oye, ¿qué pasó? Ayer estabas bien y el tumorcito lo tenías. ¿Por qué no sigues tu vida como si lo tuvieras y sigues las indicaciones que te está dando tu especialista, tu médico que te está ayudando? Pero lo que entran es en pánico. Porque te acabo de escribir, el no poder defenderte, sientes que te vas a morir y generas unas nuevas emociones negativas que lo que están es impactando tu cuerpo. Si tú tienes COVID, entonces toma conciencia, como algunos pacientes que tomaron una decisión positiva y llamaron a un especialista para el manejo de las emociones. Qué bueno yo poder participar de un proceso de esos. Cuando una persona tiene COVID, está en su cuarentena, viviendo todo su dolor de cabeza, viviendo su fiebre y hacer un proceso de acompañamiento emocional. Aprender a manejar esas emociones y lo hemos logrado. Hemos logrado con un acompañamiento profesional. Si tú no tienes las herramientas para manejar tus emociones. Una de las cosas bonitas que yo vi cuando estuve en la certificación, no, en el taller de un curso de milagros, era que efectivamente es tú qué puedes hacer con esos pensamientos. Y había una frase muy bonita que de los ejercicios que se hacen en ese taller o en ese taller de un año, porque dura un año una lección todos los días. Cuando llega un pensamiento negativo, tú dices, este pensamiento no lo quiero, el que quiero es este. ¿Tengo miedo? ¿Me voy a morir? No, no quiero este pensamiento. Tengo vida y me siento vida y voy a salir de esto. Aliméntate, duerme, sigue las instrucciones de tu médico. Aprende, a pesar que te dificulta respirar, respira, pero maneja tus emociones. Aprende a meditar. Busca hacer lo que más te gusta. En estos días una persona que le dio COVID, esa persona, mira cómo tomó el COVID. Terapeuta,
Esta persona lo que hizo fue que entendió que tenía que parar, que debería atenderse, amarse y dejarse atender. Venía con unas cargas relacionales, económicas y de tiempo para atender a una cantidad de responsabilidades emocionales, de vínculos que traía esa persona, que ella no se preocupaba, no se ocupaba de ella, se ocupaba de otros. Y cuando a esa persona le diagnosticaron COVID, esta persona, con una sola conversación que tuvimos, esta persona inmediatamente tomó conciencia de que debía atenderse, debía sacar tiempo para ella y que esos 10 días que iba a estar allá sintiendo, viviendo sus síntomas, iba a tomar la conciencia de qué debía hacer con su vida, atenderse y dejarse querer. Se dio importancia a sí misma. Esa persona salió menos del tiempo, que rápido. Y esa persona había contagiado a sus 2 hijos. Y esa persona decía, yo tenía el temor de que a mis hijos les pasara algo, pero también hice un trabajo con ellos acerca del manejo de las emociones. Entonces yo te invito que si tú no tienes los recursos, que hay muchísimos, como meditar, como hablar, como el hacer cosas, las cosas que a ti te gusten, que son tuyas, entonces busca ayuda profesional. Pero para cambiar las emociones solamente dependen de ti, no de otros. Gracias. Bueno, eso sería todo. Lo único que restaría es si puedes ya hacernos una conclusión y qué viene para, qué nueva pandemia viene de la que se está hablando, la famosa pandemia de las Emociones. emociones. Sí. Totalmente. Hoy en día se está hablando acerca de cómo, por ejemplo, acá en Bogotá, que había un índice de solamente un 8% de ansiedad, subió a un 40% ya las consultas de ansiedad. Y esto va a seguir porque la inmunidad de rebaño que tanto se habla, eso no va a ser de meses. Entonces, ahora se está hablando de una pandemia emocional que está generando de estar 24/7 en la casa, con trabajo, con los hijos. Se está hablando de 24/7 de estar con las mismas personas. Se está hablando de 24/7 de tener más sobrecarga laboral. Se está hablando de 24/7 de no ver a las familias que están lejanas en otras ciudades. Se está hablando de 24/7 de realmente el dolor que sentimos de que personas que amamos se fueron por el COVID y no pudimos elaborar ese duelo y se están quedando inconcluso. Se está hablando de unos niveles totalmente de incrementos de ansiedad y depresión. Imagínate que te estás volviendo intolerante, que tú ya no soportas las personas que viven contigo, pues tienes un nivel de estrés, que tienes mucha incertidumbre con lo que va a pasar. Entonces se viene una pandemia emocional que ya muchos los están viviendo. ¿Qué estás esperando para prepararte? Para que tú no entres en esa pandemia emocional. ¿Qué estás esperando para que realmente tú reorganices? Hace días me comentaba una persona, murió una persona que yo amaba muchísimo y hacía muchos tiempo no la veía. No la veía y murió. Y ahora siento culpa porque me llega la noticia de que murió. Y tengo una culpabilidad, tengo rabia conmigo de que siendo una persona que era tan valiosa, yo me olvidé de ella, le di prioridad a otras cosas que no eran personas. Entonces yo te invito a ti a que realmente tomes conciencia de esas personas que tú amas, cómo te estás vinculando con ellas, cómo te estás comunicando con ellas. Esas son las personas que hacen parte de ti. Y sobre todo contigo mismo. ¿Te estás abandonando? ¿O es el momento de que tú tomes conciencia de ti mismo, de quién eres, de qué te ha convertido o qué te quieres convertir con esta pandemia? Tú eliges, trabaja tus emociones. Termino como inicié. Cuando tienes miedos, ¿en qué parte de tu cuerpo sientes tus miedos? ¿Y qué haces con esos miedos? Porque en la parte que tú sientes tus miedos se está afectando, se está afectando. Y tú eres de las personas que siguen normas, tienes
cuidados conscientes, de lavarte las manos, de seguir las normas de bioseguridad para protegerte y proteger a los tuyos. No te preocupes por el vecino, por los que van al supermercado y se quitan el tapabocas. Preocúpate por tú estar protegido y sigue con todos esos protocolos. Pero si tú no tienes las bases y las emociones totalmente fortalecidas, entonces por más protocolos que tengas, puede que pase esta pandemia y puede llegar otra pandemia más pequeña y te puede golpear como tú nunca lo esperabas. Entonces, revísate, toma conciencia de ti mismo y si necesitas un profesional, búscalo. Es la mejor inversión que puedes hacer. La salud depende de ti, no de tu médico, dependes de ti. No del profesional ni el terapeuta que te acompaña, depende de ti. Y hay una frase que tú siempre dices, quédese en casa. ¿Cómo es que lo dices? La frase que dices, si te quedas en casa, Ah, sí, si nos quedamos en casa, si no circulamos, el virus no no circula. circula. Eso es. Muchísimas gracias por... Perdóname un Dime. segundo que no había visto, Marta Rocío, te ofrezco disculpas porque no había visto tu mensaje, de verdad, me estaban mandando, era por el WhatsApp aquí y aquí ella nos tiene una pregunta. Dice, mi padre murió en la casa de COVID en enero. Nos lo prendió a mi mamá, a una amiga que estaba con nosotras y a mí. Mi hermana que estaba en Canadá nos culpa de su muerte y cada vez que hablamos con videollamada, ella saca el tema a nosotros. Las tres nos desestabilizó emocionalmente y mi mamá no ha dormido en 2 días. Y yo tuve que alejarme de mi mamá para no seguirme sintiendo culpable. Bien. No sé si era una pregunta, un comentario Eso, o si eso, quieres aportarle algo a Marta sí, Rocío. es una situación de tu propio sistema, de la persona que hizo ese comentario o pregunta o afirmación, en donde cada uno tiene el derecho de vivir sus emociones. Así como yo conté de uno de los pacientes que, a pesar que no pasó nada en su casa, se sintió culpable de haber contagiado a sus hijos menores, a sus hijos, perdón, más bien. La culpa es un sentimiento de rabia de un proceso de elaboración de duelo. Y cada uno de esta familia vive ese duelo, esa pérdida, según los recursos que tiene. La persona que está fuera, a pesar que es familia, está fuera de la barrera, porque no vivió. Pero sigue siendo un sistema. El sistema debe de unirse. El sistema debe de buscar la manera de que esa muerte del papá no sea un disociador, sino que realmente honren a esa persona, al padre, a una de las bases de la estructura de esa familia, que realmente si el papá murió no es porque realmente los otros lo abandonaron. Él tenía algunas emociones que con lo que hemos visto llegó hasta ese punto de perder la vida. Entonces, también hay una frase muy importante, deben de procesar ese duelo, deben de buscar ayuda profesional, deben de buscar asesoría. Y hay una frase que yo les decía a ustedes, no es el hecho, no es el suceso, no es el evento, es lo que yo hago con esa información. Es lo que yo estoy haciendo con esa información. Quizás la culpabilidad, la culpa que la otra está, la posición que tomó de un juicio donde está generando a alguien culpable o a alguien culpables, es una posición que generalmente no es la primera vez. Es una respuesta que ella trae y le está dando a su sistema. Entonces revisen, efectivamente, porque lo que pasó con el papá y esas emociones que están viviendo ahora son los recursos que cada uno tiene para responder ante un evento de pérdida. Y si hay uno de los familiares o la hermana está culpabilizando, es ¿por qué está culpabilizando? ¿Qué elementos tiene esa persona para lanzar ese juicio y quedarse en un estado? La culpa es un estado que enferma,
Porque para que haya alguien culpable, tiene que haber alguien que es un juez. Ella está actuando como un juez. Y ese sistema debe solucionarlo. Busquen ayuda profesional para que realmente no vivan en la culpa, en la tristeza, en la rabia, sino que se puedan contener, volver a ser familia dentro del amor y la compasión, que es lo que puede ayudarles a ustedes a superar esta pérdida, porque fue uno de los pilares, de las bases de la familia que partió. Y la Sí. culpa es un proceso también del duelo, es una de las fases del duelo. Esperemos que no se quede ahí, pero hay que fluir. Recuerden que el agua que se queda estancada se pudre. Así son las emociones, se descomponen. Si nos quedamos estancados en una emoción negativa, nos vamos a hacer mucho daño. Gracias. Sí, entonces eso sería todo. Lamentamos mucho tu pérdida, Marta Rocío. Sí. No lo sabíamos, de verdad lo lamentamos. Esperamos que puedan superarlo como familia. En este momento es que cuando más unidos deben estar. Pues a todos les agradecemos mucho su asistencia. Esperamos que esto les haya aportado algo. Creo que nos quedaría un tema que de pronto pueda ser para otra charla, que a mí en lo personal, y lo hemos comentado, me preocupa mucho y es los niños, o sea, sobre todo los niños de 4, 5, 6, 7, 8 años, que es la etapa en la que se empieza a sociabilizar. ¿Cómo, cómo ayudarlos para que no les queden estas improntas de miedo, de angustia, de esa disociación? ¿Cómo disociarlos de todo esto para que no Mire, generen esos programas de tenerle miedo al otro, de no sociabilizar, de no poder abrazar, de no poder besar, que es algo que está inherente en nosotros? Entonces, pues yo creo que ese podría ser un tema para un próximo en vivo, porque a mí en lo personal porque tenemos amigos con niños pequeños y que están viviendo esto, y yo los veo pequeñitos con su tapabocas y sin poder tocar, sin poder abrazar. Creo que es algo muy complicado y pues es una generación que va a tener una impronta bastante complicada. Entonces bien, quizás lo dejemos me para parece otro en muy, vivo. me parece muy interesante tu propuesta. Hace poco atendió a un papá, no, fue una mamá, ahora que recuerdo, que me decía que ya habían vuelto a trabajar en sitio y su pequeño hijo tenía mucho miedo porque sus papás se podían enfermar, que porque salían de la casa. Tenía, vivía en pánico ahora ese niño de saber que efectivamente volvía la empleada, que también se transportaba, y que efectivamente sus padres se están arriesgando a contagiarse de este pequeño monstruo, como ellos lo llaman. Sí, podemos abrirlo, vamos a ver cuándo lo abrimos. Y lo otro importante es sobre la empatía, se desarrolla en los primeros 7 años. La empatía, el relacionamiento. Entonces imagínense lo que está pasando con estos pequeños de 3, 4 años, 5, que los están separando de su mundo mágico, de ese mundo donde están con los otros niños. ¿Sí? Interesante. Lo abriremos, veremos para cuándo. Por mi parte, muchísimas gracias por estar ahí, a las personas que nos han acompañado durante esta, casi van a ser las 8 ya, Colombia. Y gracias por las preguntas, por las personas que abrieron su mente, su corazón, sus emociones para hacer las preguntas que realizaron, porque eso nos ayuda a nosotros a abrirnos también y a buscar en todas esas experiencias y el conocimiento que tenemos para poder aportarles. De esa manera podemos sentirnos útiles y ustedes tener un camino claro. Feliz noche para todos y muchísimas gracias, con mucho cariño. Ha sido para nosotros una emoción, un sentimiento de amor con lo que hacemos esto. Compartimos nuestro propósito de vida, que es nuestro proyecto ahora. Feliz noche, cuídense muchísimo. Hasta pronto. Gracias a todos. Cuídense mucho. Gracias por haber aceptado esta convocatoria. ¿Verdad? Cuídense, por favor. Ya pronto tenemos una luz con las vacunas. Puede que sea lento, puede que sea rápido, como quiera que sea, ya hay una luz. Entonces, pues yo soy pro vacunas.
respeto a los que no se deseen vacunar. Pero bueno, cuídense y feliz noche. La mayoría en Colombia, la mayoría de las grandes ciudades en Colombia estamos confinados, así que estamos en familia. Descansen, disfruten y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego.